Mi nombre es Alberto Sánchez Marata, hago tareas de investigación y curaduría en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan. Mi charla va a tratar, en verdad, alrededor de una muestra que se hizo precisamente en este museo y que versó sobre el terremoto de 1944 en San Juan. En realidad versó sobre la visualidad que este terremoto ha dejado en los sanjuaninos y cómo ha producido una apertura temporal, un tiempo que no cierra, un tiempo que es imposible que cierre, un tiempo que se inscribe en el cuerpo de los que habitamos esta provincia, en nuestras retinas, en nuestras mentes, en las artes y en las ciencias. La muestra del museo, que fue hace 2 años, en 2019, en realidad se centró en el fenómeno natural del terremoto y no en la reconstrucción, que sería materia de otra exposición. Es decir, que vamos a acotar la charla a algunos registros visuales que encuentran antecedentes ya a fines del siglo XIX en pinturas como la de Daría Rose Echagüe. San Juan tuvo siempre muchas mujeres pintoras, muchas mujeres dentro del campo del arte, lo cual lo distingue por completo del resto de las regiones en la Argentina. Precisamente lo que vemos de Daría Rose Echagüe, una pintura de 1894, da cuenta de uno de los peores sismos que esta provincia pudo tener, con epicentro en Iglesia, y que se sintió hasta 500 kilómetros a la redonda. Aparece acá un tema recurrente en la cuestión sísmica, que es la cuestión de la ruina. Pero hay que hacer una aclaración. La ruina en estas tierras no tiene nada que ver con el concepto europeo de ruina. Es decir, mientras que en Europa la ruina de alguna manera recuerda a las culturas clásicas, a Grecia, a Roma, a la cultura latina y mediterránea en general, hay que recordar a los escritores europeos y a sus pintores haciendo largos periplos para rescatar el fantasma de esas culturas de sus ruinas. Entre nosotros, en cambio, las ruinas hacen referencia a una temporalidad casi inmediata, sin un pasado de una cultura clásica que lo sustente. Entonces, cuando yo hablo de ruinas, hablo de una cosa esencialmente diferente. Cuando Daría Rose Echagüe entonces pinta estas ruinas, lo que está pintando es lo acontecido recientemente sin ningún trasfondo histórico parecido al que se maneja en Europa. En la muestra que se hizo en el museo, yo elegí una imagen precisamente de 1944, cómo quedó una de las primeras sedes del Museo Franklin Rawson, para que podamos ver hasta qué punto la violencia sísmica afecta absolutamente a todas las instituciones, todos los planos y cruza transversalmente a toda la sociedad sanjuanina. Algunas piezas de la colección del museo sufrieron daños, pero no suficientes como para que todavía no las podamos ver. Sin embargo, el terremoto de 1944 para la población civil en general trajo aparejado gravísimas consecuencias. ¿Cómo se hace cargo la visualidad? ¿Cómo atraviesa la visualidad de San Juan este sismo? Si vemos esta acuarela de Paredes, un pintor tradicional sanjuanino, vamos a ver algo asombroso, que es como el pintor, un joven pintor en 1944, con su cuaderno de apuntes, sale a hacer un registro documental. Un registro documental que es extraño. Son 21 acuarelas que actualmente están exhibidas en nuestro museo. Esas acuarelas no muestran figura humana en ningún momento. Es como si Paredes hubiera prescindido por algún motivo de las personas o la representación de la humanidad y solo ha dejado las consecuencias del sismo en la arquitectura. De la humanidad se va a hacer cargo otra técnica, que es la fotografía, y la vamos a ver en un momento. No solo Paredes, Paredes tuvo un amigo, también pintor, genovese, que realizó algunas representaciones del gran sismo del 44. Y hay algo que quisiera acentuar, y es como si uno va al detalle de las pinturas de Genovese,
puede ver que hay una infinitud. Es decir, es como si el marco del cuadro no pudiera contener del todo la cantidad infinita de escombros y de desastre y de caos que ocasionó el sismo, por un lado. Y usando una etimología parecida aparece el non finito, es decir, la no terminación de la pintura. De hecho, podemos ver aún los trazos con lápiz que finalmente Genovese no va a pintar, como si hubiera dejado a la vista la estructura misma de la pintura, o como si hubiera dejado a la vista, tal vez, aquellas estructuras esqueléticas que dejaron ver los edificios de San Juan derrumbados. Hay mucha coherencia entre lo que estos pintores registran en la inmediatez, insisto en que ellos transitan los escombros de la ciudad mientras realizan estas obras, y lo que eligen técnicamente, el non finito, la infinitud imposible de comprimir en el marco de la pintura, y un naturalismo, si ustedes quieren, neutro, un naturalismo que está lejos del romanticismo nostálgico de la ruina europeo. Es un naturalismo que abreva en un costumbrismo argentino que apareció hacia mediados del siglo XIX, un costumbrismo regional muy acentuado, un costumbrismo que critica y que hace análisis de nuestras costumbres, nuestra región, nuestro pensamiento, que nada tiene que ver con la noción de costumbres que habitualmente se maneja en la historia del arte. El costumbrismo argentino más bien reflexiona sobre nuestras costumbres y las diferencia y separa del resto de la historia. Y por eso es esencial ver estas obras de Genovese o de Paredes, porque en ellos hay una reflexión acerca de lo que ocurrió desde la imagen. Decía que de la humanidad se hace cargo la fotografía. Por suerte, el museo en sus tareas de investigación ha logrado rescatar colecciones privadas como la colección Masuelos. Son preciosos álbumes fotográficos que han sido preservados en su casi totalidad, en su formato álbumes. Aún nos dan una idea de la cantidad de acciones que un sismo como el del 44 ocasionó entre la población civil. La cantidad de acciones políticas que la nación llevó a cabo. El terremoto del 44 está profundamente imbricado con el nacimiento del peronismo también. El general Perón, que entonces era coronel en el 44 y que estaba en una repartición de reconstrucción de la nación, envió ayuda a San Juan y en una colecta hecha en el Luna Park en Buenos Aires conoció a Evita. Dice la mitología de la historia del peronismo que ese fue el nacimiento de la figura política de Eva. Es decir, que el sismo de San Juan tiene muchas ramas y muchas cuestiones todavía por las cuales todavía podemos estudiar e investigar. El álbum de Masuelos, entonces, es la colección de un fotógrafo sanjuanino que, con el limitado recurso de la cámara, que tampoco es capaz de contener en su encuadre aquel caos casi infinito, logra, sin embargo, con esta otra documentación donde se aparece la humanidad, dar cuenta de las acciones entonces de la población. Una población que quedó prácticamente a la intemperie, una población que debió emigrar. Si vemos las imágenes actualmente en el Archivo General de la Nación, podemos ver la cantidad de emigrados sanjuaninos hacia otras provincias, en especial hacia Buenos Aires. Esto se hacía por una sencilla razón. En una ciudad completamente arrasada era imposible la supervivencia a partir de ninguna clase de trabajo. Van a pasar largos meses o años antes de que esta gente pueda volver a nuestra provincia. Las imágenes del Archivo General de la Nación Argentina, que tiene su sitio en internet y que recomiendo para poder ver toda esta cantidad de cuestiones de las que estoy hablando, registra infinitos momentos, como decía. El éxodo de los sanjuaninos, la hospitalización en campaña, acá en el territorio, la gente viviendo en la intemperie, las bodas y casamientos hechas en carpas de emergencia, la asistencia a los huérfanos, las personas ancianas mirando a cámara, las largas colas de la gente esperando por comida y por agua, pero también la mirada desafiante, firme y dura de muchos de los sanjuaninos que decidieron quedarse y reconstruir todo lo que ahora nos rodea.
Entre las fotos del Archivo General de la Nación hay una que elegí especialmente, que es una casa destruida, pero donde la familia emigrada a Buenos Aires ha dejado un mensaje a través de la letra escrita. En la pared del frontón de esta vivienda se podía leer un mensaje a quien los buscara diciendo que estábamos bien y estamos viviendo en tal domicilio en Buenos Aires. La letra escrita resultó fundamental. Era el modo en cómo la gente, a través de los diarios, de esquelas, de cartas, de postales, podía comunicarse y decir estamos vivos y estamos en tal lugar. Era el modo de identificar a nuestros difuntos también. Era el modo de identificar a nuestros niños huérfanos. Era el modo de identificar a nuestra historia. La letra y la imagen entonces han sido fundamentales y forman parte fuerte de nuestros archivos, y es tarea de los museos preservar y difundir estas cuestiones. Y esta estupenda iniciativa francesa de la Noche de las Ideas nos ayuda muchísimo en ese sentido. Luego del terremoto, por supuesto, este tiempo jamás cerró y las cicatrices jamás cerraron. La visualidad sanjuanina siguió dando cuenta de esto. Vemos una curiosa obra de Tornambé, otro prestigioso pintor local, en la que él, en dos dibujos, se pregunta por el porvenir de San Juan y en el otro encomienda a todas las víctimas del terremoto a San Juan Bautista. Son obras visuales extrañas porque interviene un sentido de religiosidad en donde la figura humana se confunde con el escombro. Es decir, el escombro y figura humana y ruina son lo mismo y forman parte de un movimiento ascendente, en verdad. En ningún modo se debe leer como una cuestión pesimista, sino todo lo contrario. A partir de ese gigantesco caos se puede hablar de un renacimiento. Don Nelo Raffo, un artista alemán activo en San Juan hacia la época del terremoto, puede evocar en sus grabados y aguafuertes los procesos de reconstrucción de nuestra provincia, los andamiajes, aquello que sustenta la nueva arquitectura y, por supuesto, los nuevos modos de vida de nuestra provincia. Terranova, mucho después, ya en la década del 60, pinta en un estilo que ya no es el costumbrismo y en una paleta que nada tiene que ver con aquella paleta reducida de los primeros pintores del terremoto, cómo la gente continuó viviendo, en algunos casos en viviendas precarias, pero con este espíritu de que la reconstrucción estaba en marcha. La visualidad alcanza, por supuesto, los discursos científicos. Si observamos un mapa de INPRES, nuestro Instituto de Prevención Sísmica, vemos cómo San Juan precisamente se encuentra en una zona absolutamente crítica en la sismicidad o en la cuestión sísmica de nuestro país. Dejé para el final, para cerrar esta pequeña charla sobre tiempo que no cierra, una imagen de mi propio taller de arte, de mi propio atelier. Nosotros hemos tenido, ahora en 2021, hace 2 semanas, estamos en enero, justamente un mes crítico para nuestros grandes sismos, hemos tenido, decía, un sismo importante, que produjo algunas grietas superficiales, pero visibles, en la pared de mi taller. Esto me recordó a mí, a mis amigos y en general a todos mis conocidos, que el tiempo del sismo no cierra jamás. En San Juan, supongo que en todas las zonas sísmicas también, vivimos esta temporalidad especial, esta temporalidad incapaz de cerrarse sobre sí misma, que nos permite ver un futuro, pero anclado siempre en un pasado que nos recuerda el privilegio de estar siempre atentos a una vida que todo el tiempo se está reconstruyendo a sí misma.